Tenemos a Felipe Ariel Rodríguez, empresario muy dinámico en este país, que ha sido dirigente gremial y también, señoras y señores, ha tenido un papel muy protagónico en el plan de desarrollo de Chiriquí y Bocas del Toro. Hoy, Felipe, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos ofreces de conversar con usted en la mañana de hoy. Y primero que todo, la lectura que le da a usted a lo que ocurrió el 5 de mayo en Panamá, en ese día de esa gran fiesta democrática que nos tocó vivir a los panameños. Bienvenido. Buen día, Álvaro, y a la orden. Muchas gracias por tomar en cuenta también a esta región, aunque tenemos noticias también para todo el país. Esa lectura nos debe dejar muchas enseñanzas, mensajes claros de que se requiere un cambio a las prácticas políticas principalmente. El que no ha entendido eso va a seguir alando por el camino equivocado. El clientelismo político, por ejemplo, es una de las enseñanzas que debemos tener muy en cuenta. No es el camino correcto. No puede ser que tengamos que estar pagando deudas politiqueras que para llegar al poder, pues se adquieren. En este caso tenemos un grupo esperanzador en Vamos, los independientes, y quizás aquellos que son miembros de partidos políticos y son buenos y que hayan salido, que entiendan estos mensajes y que lo reflejen en una asamblea más consciente de esta situación. La cooptación, esta palabra me la aprendí de unos abogados, Álvaro. Cooptar es como secuestrar, es como casi un chantaje de lo que hace un órgano del Estado hacia otro, en este caso la Asamblea Nacional de Diputados con el Ejecutivo, cosa que ahora no lo voy a especular, sino que me tomo las palabras del viceministro, ex viceministro Montilla, cuando manifiesta que los arrodillan prácticamente. Eso es cooptación, eso es, si tú no me das esto, yo no te doy esto. Y esto que tú me vas a dar, no me pidas cuentas, lo voy a utilizar como yo creo que lo debo utilizar. Ya tú sabes, como dicen los dominicanos, no podemos seguir con esas prácticas, el país no aguanta más, vamos rumbo a una situación insostenible desde el punto de vista social. Cosas como las explosiones sociales que se manifiestan con bloqueos de la Panamericana, que nuestro presidente ha dicho basta ya, yo voy a poner coto a esta situación. Yo tengo una lectura, eso es parte de la lectura del 5 de mayo, porque si se le dio el voto en un poquito más de una tercera parte del poder votante, de los votantes activos, por así decirlo, a José Raúl Mulino, en parte el discurso de él caló por esa forma quizás un poco agresiva, determinante, que la gente, algunos dicen, hombre, eso es lo que necesita el país. No necesariamente una dictadura civil, no necesariamente una persona que vaya al enfrentamiento. Yo le tomo la palabra al presidente Mulino de no permitir estos bloqueos, estas manifestaciones que afectan tanto a la economía, sobre todo de este territorio, en el sentido positivo de prevenir estas situaciones. Y yo te tengo un caso, un ejemplo típico de cómo lograr prevenir estas situaciones, que se lo dejo como un mensaje también al nuevo presidente y su equipo, porque definitivamente nadie sufre tanto estas situaciones como el panameño de la región occidental de Chiriquí, Bocas del Toro. Conozco productores que han quedado endeudados, perdieron sus cosechas, pequeñas iniciativas que han costado mucho hacer, que ahora mismo están en graves problemas. ¿Quién sale
a ayudar a estas personas. Eso no se sabe a ciencia cierta. Por lo tanto, la lectura, para irte resumiendo, tiene que ver mucho con los aprendizajes que debemos tener. Hay muchísimos, yo solamente te he dado uno pequeño pero determinante para el futuro del país. Uno, desde el punto de vista político, la esperanza que tenemos en una asamblea de diputados consciente. Una oposición no significa oponerme a todo lo de el gobierno de turno para yo ganar protagonismo y para que cuando vengan las elecciones yo pueda pasar por encima de ti. Esa no es una oposición responsable. La oposición responsable es decirnos las verdades, tener la valentía como lo ha tenido el diputado Juan Diego, que definitivamente se yergue como una luz en el camino de este país. Es una persona con mucha claridad de lo que hay que hacer en esa asamblea y esa luz ha llevado a que tengamos un incremento de esas personas independientes de esta situación que tenemos que apoyarlos y también esperar que tengan la fortaleza para poder recibir esas embestidas que van a recibir con muchas tentaciones que a veces el poder lleva y que no todos aguantan y quedan formando parte de ese círculo vicioso que el país pues definitivamente no aguanta más. Felipe, una pregunta y un comentario. Quizás muchos panameños a lo que temían de la figura de José Raúl Mulino era a quien estaba detrás de él, a quien había postulado o elegido a José Raúl Mulino, no al propio José Raúl Mulino. Y eso hizo que mucha gente se mantuviera expectante. Mejor, mucho cuidado, conociendo a la persona que lo había postulado. Hoy José Raúl Mulino está dando muestras de lo que dijo en algunas entrevistas internacionales, locales y en sus dos discursos, de que él no es títere de nadie. ¿Qué piensas de ese temor, si era genuino o no? ¿Y qué piensas de las designaciones que está haciendo ya Mulino en el que será su próximo gabinete? Definitivamente que la situación más complicada que tiene el presidente electo es esa que acabas de expresar. No hay duda de que el efecto Martinelli fue determinante para que él pudiera lograr la presidencia. Pero también la fortaleza del presidente electo para entender cuáles son las cosas que él debe hacer para ganar confianza del electorado, para que su gestión cumpla con la promesa que nos ha hecho de enmendar entuertos. Él tiene compromisos que son relacionados con amistad, con cosas que las entendemos. Él ayudará al señor Martinelli en la medida que se lo permitan las leyes. Enfrascarse solo en ese tema, yo diría que nos atrasaría muchísimo. Yo estuve en la proclamación del presidente electo José Raúl Mulino y debo decir que con mucho agrado recibimos un discurso que es de un estadista, no de un presidente transitorio que va a llenarle las expectativas a sus clientes, a los que lo llevaron al poder, no importa qué clase de personas sean. Creo que el discurso de él, si lo tomamos como su marco de gestión, va a recibir mucho apoyo de la ciudadanía. Es más, muchos de los que no votaron por él, estoy seguro que se van a identificar porque hay un grueso, yo diría que más de una tercera parte de los votantes muy conscientes que se podrían mover a apoyar su gestión y su popularidad. Yo me atrevería a decir que está creciendo ahora mismo y puede ir apuntando a un 50% de aceptación por las señales que estamos viendo
por el tipo de equipo que está intentando armar. Yo no dudo que él tiene presiones muy fuertes de su propio partido, de allegados que siempre están allí latentes, que la ley lo permite, que son aquellas personas que financian campañas políticas, que este es otro entuerto de nuestra democracia, en el sentido de que al yo recibir una ayuda económica, me siento comprometido. Yo pienso que el presidente Mulino llega bastante libre de esa presión por el lado del poder económico. Él lleva un peso y es por este tema que has traído a colación de su compromiso con el señor Martinelli, que lo manifestó y no nos engañó, ¿ah? Yo lo voy a ayudar. El tema es cómo lo va a ayudar. Y allí, si lo hace adecuadamente, respetando las leyes, yo no tendría ningún problema en la aceptación de lo que él está diciendo, porque es un hombre correcto en el sentido de que llegó a la presidencia sin mentir. Yo creo que eso tenemos que resaltarlo muy bien, Álvaro. Es una piedra en el zapato, definitivamente, pero lo que está mostrando hasta el momento es que está haciendo buena su palabra de que el presidente es él. Una vez, buenos días, señor Felipe. Una vez Bueno, concluida la elección, una vez hemos tomado una decisión, generalmente el peso recae sobre las autoridades electas y los hemos elegido justamente para que vayan a cumplir con bastantes expectativas y un rol importante para salir de la situación en la que se encuentra el país. Yo digo que los hemos contratado. Sin embargo, no quiero pasar por alto su participación hoy en nuestro informativo y que le envíe un mensaje a los ciudadanos, justamente porque cómo ejercemos ese rol ciudadano de manera propositiva, fiscalizadora y positiva para impulsar esa gestión que inicia a partir del 1 de julio. Se lo pregunto a usted por ser un ciudadano muy activo a lo largo de su vida. mira, no sabes lo que me has preguntado. Yo he estado haciendo estudios a profundidad y mis 45 años en gremios, que dicho sea de paso, mi padre, que es un empresario que vino de abajo con sexto grado, hizo los negocios, dice que yo estoy perdiendo el tiempo, que lo que tengo que estar produciendo dentro de la empresa. Pero yo aprendí otra forma Todavía lo regaña, todavía regaña. Sí, sí, tiene 94 años y me dice, siéntate ahí que tú todavía tienes que aprender. Y pues bueno, tengo que escucharlo, ¿no? No deja de tener razón. Tú atiende lo tuyo primero y bueno, si te sobra tiempo, recursos, apoya a los demás. Bueno, yo he equilibrado las dos cosas y cuando nosotros elegimos nuestras autoridades, cometemos el error de tener la esperanza de que ellos lo saben todo y que realmente traen la solución, sin entender que más del 50% de las promesas que han hecho fueron electoreras y no necesariamente pueden implementarse. Y eso hay que entenderlo. El tren Panamá-David, una aspiración, yo lo quiero, me parece que desarrollaría el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es él solo, el presidente o su ministro del MOP o los que tengan que ver con este proyecto, los responsables. Es la sociedad organizada, los gremios empresariales, los que podemos también contribuir con proyectos de esa magnitud. Y te voy a decir una cosa, yo he detectado que la sociedad civil y también la empresarial, más la empresarial incluso, que es parte de la sociedad civil, pero hay allí unas diferencias, hemos estado cada vez más incluidos en la gobernanza del país al ser considerados en juntas directivas como la de la Caja del Seguro Social, como la del IDAN, como de la Autoridad de Promoción de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá. Paro porque ya yo he revisado y ya llevo más de 20 instituciones donde nosotros tenemos un poder que nos entrega la ley para participar. ¿Qué hacemos? Un representante del sector privado turístico como lo soy yo ante la Autoridad de Turismo de Panamá, mediante su junta directiva que se llama Consejo Nacional de Turismo. El Consejo Nacional de Turismo es la junta directiva
del ATP, y ahí es donde se dicta la política turística del país. Esa es la máxima entidad en definición de políticas turísticas para impulsar el desarrollo de ese sector. 4 del sector privado, 5 del sector público. Los 5 del sector público cambian en esta vuelta de nuevo gobierno. Los 4 del sector privado permanecemos. Estamos preparados los 4 para orientar al que viene y participar de la transición, o dejarle nada más a la administradora saliente con el entrante que se pongan de acuerdo y nosotros con los brazos cruzados viendo los toros sobre la barrera, o sabemos cuál es la hoja de ruta que hay que impulsar y este señor que viene y se va a montar en ese puesto va a tener la orientación de nosotros y el poder votante. Nosotros tenemos voz y voto en esa junta directiva. O sea, aquí hay una corresponsabilidad para dirigir el país. Y no solamente en juntas directivas donde participamos. Hay muchos convenios de cooperación muertos que se firman para el show de la foto y luego no los ponemos en práctica. Yo he ido descubriendo que sí tenemos manera de incidir, porque el que viene, mientras se entera de lo que está pasando en el gobierno, pasan 2 años y 2 años en el gobierno ya vienen desgastes y cuando se da cuenta ya casi no puede hacer nada y esos baches nos tienen en esos subes y bajas del país y no en una constancia en el desarrollo. El crecimiento lo hemos tenido, pero un crecimiento sin equidad. El 85% del Producto Interno Bruto se produce en la región interoceánica Panamá-Colón. El resto, 15% o menos en el resto del país. ¿Qué produce eso? Una migración de gente buscando las oportunidades. Panamá Oeste está disparado, ya va para 700,000 habitantes. Vaya, investigue de dónde vienen toda esa gente, de Chiriquí, de Los Santos, casi toda esa gente por allá, campesina que a veces no tiene ni el perfil para insertarse en una economía. Esos son los problemas que hay que enfrentar. Ahora, nuestro nuevo ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, me alegra mucho, muy buena designación. Hemos trabajado con él planes de desarrollo territorial. Gana Panamá es uno, donde vinieron acá a Chiriquí, escucharon los diferentes territorios y él vino personalmente y se ha enterado de la situación. Esperemos que esa silla no lo malee, como a menudo sucede, que después se les olvida lo que realmente sucede en el país y quedan inmersos en unos acuerdos que no necesariamente ayudan al país. Yo pienso que Felipe Chapman tiene todo el conocimiento, voluntad y carácter para también enfrentar. Felicitaciones al presidente Mulino por esa designación. Estamos muy pendientes de las otras designaciones que sean de ese nivel y hacer un verdadero equipo. Aquí hay que ver cómo va a influir los poderes de los partidos que están en gobierno con las decisiones del presidente Mulino, que eso es lo que a mí más me preocupa. Pero la sociedad organizada debemos ponernos en disposición de colaborar siempre con el gobierno que esté en turno. Yo no tengo membresía de ningún partido. A mí me han invitado y me invitaron varios de los candidatos a que yo me uniera a sus proyectos y casi todos me ofrecían una alcaldía aquí en David, una diputación. Bueno, yo creo que ahí no podría yo hacer muchas cosas. Yo creo que hago más desde acá con estos trabajos. Y antes que se me pase, el tema de los bloqueos de la Panamericana, ¿cómo afecta la economía? El 24 de abril pasado fue anunciado un cierre de la Panamericana por un grupo de líderes indígenas. Me llamó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Tobar. ¿Y por qué me llamó a mí? Oye, Felipe, tú tienes contacto con algunos de los líderes que anunciaron un bloqueo. No puede ser, no aguantamos ya más. Le digo, sí, yo los conozco. Dice, tú puedes llamarlos a ver cómo hacemos. Ahora, ¿por qué Jorge no los llamó? Porque acuérdense que la Cámara de Comercio enfrentó fuertemente a algunos líderes indígenas que estaban en los bloqueos y se rompió un poco esa relación. Yo dirijo el Centro de Competitividad de la Región Occidental, trabajamos en la comarca varios proyectos, hemos creado un activo muy importante de confianza con ellos
y me contestan, pues yo los llamé y me dijeron, licenciado, ¿quiere que le expliquemos por qué vamos a bloquear? Sí, vénganse para acá, vamos a reunirnos en la Cámara de Comercio. Nos reunimos. Bueno, este gobierno firmó una resolución de gabinete el año pasado, luego de inundaciones y una serie de daños por temas climáticos en la comarca, y se comprometió a invertir 150 millones de dólares para hacer unas reparaciones de calles, sobre todo caminos de producción, acceso a la comarca, etcétera. Y hasta la fecha, licenciado, ni un solo proyecto se ha empezado a ejecutar de los 150 millones, y se va a vencer el término de esa resolución el 30 de junio, y nosotros seguimos con los graves problemas acá. ¿Qué quiere que hagamos? Le digo, oye, me han dado ganas de ir con ustedes hace rato. Pero vénganse para acá, vamos acá. Y me trajeron la resolución. Y cuando vemos la situación, dice, 5 proyectos ya licitados de los 150 millones que corresponden a 43 millones, en Contraloría hace meses sin refrendo. El otro, grueso, que falta más de 100 millones para asignar, todavía en el proceso de términos de referencia, de concurso, de licitación para asignarlo, y ya no va a haber tiempo para ejecutar esto, y nosotros vienen las aguas de nuevo y se nos van a empeorar los caminos. Bueno, ¿quién es el contacto con ustedes en el gobierno, en el ministro Tejada? Jorge, llámate al ministro Tejada. Oye, Roger, ¿qué pasa? Dile a Felipe que ya vamos, mira, que estamos en esto, Oye, en menos de una semana se logró el refrendo de los 5 y se empezó a activar mucho más para que se den las otras licitaciones, y como ya no va a haber tiempo, modificar la resolución de gabinete para dar un espacio de tiempo más para que se terminen las licitaciones. Desactivamos la bomba, señores. Es un tema de gestión, de responsabilidad, de cumplir con los compromisos que se adquieren con esa gente. Entonces, dentro de esa inestabilidad, dentro de esas expectativas no cumplidas, vienen liderazgos no muy buenos, que son los que agarran y llevan a las acciones estas de fuerza, y ya después quién los quita de ahí. Ya no importa si repararon o si refrendaron un contrato, ya vamos a la guerra. Entonces, porque a algunos les conviene la guerra, por algunas razones, y esa es otra historia. Entonces, este es un tema complejo que hay que saberlo manejar, y nos ponemos a la disposición del nuevo gobierno y el del presidente para que no tenga que mandar a reprimir estos bloqueos, sino que nos adelantemos cumpliendo con las expectativas que se prometen incluso en campaña o que están firmadas por el gobierno de turno. Este es un tema que para nosotros es vital en esto. Hacer un tren para que no lo bloqueen, quién sabe, se van a una estación y te bloquean la estación y también nos afectan. Definitivamente. Hacer un puerto para que podamos conectarnos vía marítima ayudaría, pero entonces que se frieguen los demás. No, este es un temazo que para nosotros es de primer orden. Felipe, hace unos días conversaba con algunos empresarios y me hablaban de buscar mecanismos en el tema de la lucha contra la corrupción para que el empresario que se vea obligado en ocasiones a tener que pagar para cobrar pueda utilizar eso como una prueba precisamente para presentar las denuncias. ¿Qué pasa? Hay empresarios que tienen que pagar coima para cobrar una cuenta, porque los arrinconan y luego no pueden denunciar, porque si denuncian, el que paga la coima también es víctima de un proceso legal. ¿Cómo hacer? Y conozco varios casos de empresarios que han tenido que pagar coima para cobrar una cuenta, porque si no, no la cobran, pero se tienen que quedar callados, porque si no, entonces son parte del proceso y cuidado, son ellos los que quedan presos. ¿Cómo hacer para resolver esto? Mira, buena pregunta. Me gusta una legislación que proteja a aquel que es sometido a este chantaje, porque es prácticamente un chantaje, y que como una especie de esos investigadores ocultos actúe. Eso la ley incluso lo permite para hacer investigaciones de profundidad y desmantelar organizaciones criminales.
Bueno, siguiendo ese modelo, podríamos pensar en que, claro, que se proteja a un empresario que pueda incluso llegar a hacer la transacción y que la denuncie. Mire, me obligaron a esto y hice esto para demostrar que está dañado, está podrido el sistema. Me gusta mucho, me gusta mucho. Ahora, no solamente es para cobrar una cuenta, para aprobar unos planos, para aprobar algún trámite en alguna instancia pública, para aprobar una concesión que se puede dar en buena lid y que es a todas luces benéfico para el país. ¿Cuántas inversiones, Álvaro, se van del país porque se ven sometidas a estas presiones? Muchas, te lo digo que muchas. En el centro de competitividad nuestro, de acá de la región occidental, que también existe en la región central, que la dirige la doña Fulvia de Vargas, y también Marco Zárate dirige el de Colón y la región oriental. Estamos muy preocupados por esta situación y lo que hemos hecho es acompañar a aquellos inversionistas que hemos estudiado, que los hacen bien las cosas, porque yo se los digo, no venga aquí nadie que no cumpla con toda la normativa legal como Dios manda. Eso no lo vamos a defender nosotros, la irresponsabilidad de algunos empresarios, no. Pero aquel que quiera hacer bien las cosas debe contar con un apoyo de un ente técnico que les acompañe. Así hemos logrado destrabar varias cosas, porque no es lo mismo que vaya un empresario, sobre todo si es extranjero, que le escuchan un acentito, ese es, venga para acá para que el sistema lo va a alinear. Pero no, pero si tú vas con un representante de la Cámara de Comercio, de APEDE, de un centro de competitividad, con respeto, a menudo logramos que solo la presencia, el acompañamiento, resuelva problemas. Tenemos varios casos, ¿eh? Pero esto es una de las cosas muy graves que están pasando que afectan el crecimiento y desarrollo económico. Panamá tiene todas las posibilidades sin mina de cobre de salir adelante. Pero claro que necesitamos la mina. Si no resolvemos estos problemas, aquí vamos a tener una serie de situaciones sociales muy graves, porque la mina ahora también es otro temazo. El presidente ha dicho, estoy de acuerdo con negociar con la empresa para reabrirla, para que la misma mina genere los recursos necesarios para su cierre ordenado. Suena razonable. Además lo elegimos con ese discurso. Así que yo diría que eso está en el tapete para discutirse. Ok, retos principales que debe enfrentar el gobierno a partir del 1 de julio y en qué prioridad considera Felipe Rodríguez, ya para terminar. Platita, el presidente ha dicho que va a poner chenchen en el bolsillo. ¿De dónde va a salir? Ajá. Bueno, señor, ¿de dónde va a salir? De facilitar las inversiones en la empresa privada. El que puede levantar esta economía es la empresa privada en el corto plazo. Y además, el sector público siendo un ente mucho más efectivo en ejecutar planes, programas, proyectos que ya cuentan con financiamiento aprobado, incluso de la banca multilateral. Yo he detectado cientos de millones de dólares en proyectos aprobados por el BID, por la CAF, por el Banco Mundial, que no se ejecutan. Hay uno para los pueblos indígenas que desde el 2018 fue aprobado de 80 millones de dólares y a la fecha no se ha ejecutado un solo dólar para beneficiar a los pueblos indígenas en enseñarlos a una agricultura sostenible y un montón de actividades productivas. Mira, ahí está a corto plazo la manera de poner chenchen en el bolsillo, porque es generando los empleos para que la gente tenga un ingreso que le permita vivir o resolver sus problemas. No es poner chenchen, la gente está equivocada si piensa que es que el gobierno va a subsidiar más. No hay plata, como dijo Milei. No hay plata y ese es el principal problema que tiene este gobierno, un problema de finanzas públicas que es grave, que ya nos lleva a que las expectativas de crecimiento económico del país están comprometidas y algunas calificadoras de riesgo, una sobre todo, ya dijo, te bajo
la calificación de riesgo, te quito grado de inversión y eso significa que el que te preste dinero arriesga más y por lo tanto el gobierno tiene que pagar más intereses por esos dineros que necesitan. Son 7.000 millones de dólares, lo dijo el ministro de Economía y Finanzas designado, que requiere el país para reestructurarse, para pagar deuda y para poder invertir en otras cosas. ¿Cómo se pueden sanear las finanzas públicas? Ya lo ha dicho Felipe Chapman, amarrándose los pantalones, disminuyendo el gasto, pero aumentando la inversión. Son dos cosas diferentes. Muchos políticos que llegan al gobierno piensan que aumentando la planilla le meten y le inyectan dinero a la economía. Hay cierta verdad en eso, pero no hay sostenibilidad en esa estrategia porque la plata del Estado para pagar esa planilla se acaba, que es lo que ha sucedido en este momento. Para mí, ese es el gran reto. Mira que la designación del gabinete y figuras como Felipe Chapman ya mandó un mensaje positivo al mercado internacional, que eso significa confianza, y si el mercado financiero internacional, los que compran los bonos panameños, los que tienen compromisos, o Panamá tiene compromiso con ellos, ahora confían más en que Panamá va a poder salir adelante con la política económica que va a dirigir Felipe Chapman, y esa confianza se ha convertido en que los bonos valen más, el interés baja, y por lo tanto si el interés baja, incluso yo tengo una hipoteca en una residencia que me subieron el precio porque ya el costo de adquirir los dineros del banco que me presta a mí le subieron. Si el costo baja, a mí me baja algo porque yo tengo el cuidado de estar negociando esas cosas. Entonces, para mí ese elemento de las finanzas públicas es número uno, junto con la generación de empleo, enviando la confianza, que ya empezó a hacerlo, al sector privado para invertir, lograr que la empresa privada crea. La inversión directa extranjera ha venido decayendo de cerca de 7.000 millones de dólares hace como 10 años, estamos en menos de 3.000 millones y sigue la tendencia hacia abajo. Proyectos importantes como el tren Panamá-Daví, anunciado, que tenemos la expectativa que sí se cumpla. Yo creo que no va a ser rentable en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí tenemos la confianza, sobre todo si este tren conecta con Centroamérica y se puede incluso impulsar proyectos que ya existen de hace muchos años. Bueno, ese es el reto para mí más grande que tiene el nuevo presidente. Gracias, Felipe Rodríguez, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy refrescante conversar con usted en este momento de transición en el que lo que se genera en el corazón y en la mente de la mayoría de los panameños es ese sentimiento de esperanza, de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, de que el país se desarrolle y ya dejemos a un lado tantas peleas, tantos problemas, tantas dificultades que hemos venido enfrentando en los últimos años. Así que gracias, Álvaro, Felipe. Te voy a decir solamente una cosa, mira, pelémosle el ojo al turismo. El sector que más rápidamente puede inyectar a la economía es el turismo. Lo hemos estudiado porque es muy inclusivo, puede ayudar a todos los territorios. Y en ese sentido, me pongo a tu disposición cuando tengas una oportunidad de explicarte la hoja de ruta turística que hemos estudiado en el sector privado, porque la Cámara Nacional de Turismo me postuló a mí como un representante ante el Consejo Nacional de Turismo. Hace 3 años yo estoy allí y además estoy ocupando la presidencia de ese Consejo Nacional de Turismo, y el trabajo de transición estamos listos para que el sector privado sea un articulador y no permita que se caigan esfuerzos buenos que vienen, como por ejemplo el programa de ciudades turísticas que está ya invirtiendo por parte del BID 100 millones en 6 destinos turísticos: Bocas del Toro, Tierras Altas, Boquete, Santa Catalina, Pedací y Taboga. Buenas noticias, están invirtiendo 100 millones de dólares y ese es uno de los programas que este gobierno que viene debe acelerarlo, porque ahora es cuando vienen los mejores resultados del mismo. Son
programas que deben ser de Estado, no de gobierno. ¿Y quién se asegura que sean de Estado? Nosotros que somos hilo conductor en esto. Te dejo eso allí, pero eso está latente y eso pone chenchen en el bolsillo de la gente, sobre todo en aquellas áreas donde no hay mucho trabajo y que la gente tiende a emigrar para el centro, para la capital. Bueno, interesante noticia. Gracias.